Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de que el pasado nos persigue o de cómo Apple nos recuerda nuestros pecados. Vamos a hablar de la primera ley de inteligencia artificial que nos llega de Europa, la vamos a analizar y vamos a ver qué está pasando en otros continentes respecto a esto. Vamos a hablar de Microsoft, el agua, los centros de datos, todo el problema energético alrededor del consumo de la energía, el problema de la contaminación, en fin, todo lo que hay alrededor de los centros de datos, utilizando un ejemplo de Microsoft. Vamos a decir que esta nova sí se ve y no estamos hablando de ningún tipo de gasolina, estamos hablando de un fenómeno de las estrellas muy interesante. Y tendremos una sorpresa en la sección de la cafetería, porque ahora sí vamos a tener una cafetería de verdad. Vamos a hablar de lo que vimos en China gracias a la invitación que nos hicieron nuestros amigos de Huawei. Vamos a hablar de inteligencia artificial cuando se aplica a una cafetería. Así que no se pierdan este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia en este momento. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ahí está el menú, ya está todo listo y dispuesto para que ustedes procedan a devorar estos sabrosos platillos con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues yo soy Ricardo Massa, servidor y amigo, y con nosotros está, como siempre, el otro tecnófago, el tecnófago que sabe de todas las tecnologías que debe de haber y puede haber y va a haber en esta y en otras realidades, en otros planos existenciales. Mi querido amigo Bernardo González, ¿cómo estás, Berni? Rick, muy contento de estar otra vez por acá. Digo, sé poco y cuando no sé, pues me pongo a leer contigo y aquí entre los dos tratamos de explicar de qué se tratan las cosas. Y bueno, pues vaya que haces una gran labor, mi querido Bernie, ayudándonos a entender a los poco versados como tu servidor de tecnología y entender qué es lo que está pasando. Y aprovecho ese guayabazo para decir que una vez más hemos estado rankeados, según nos informa nuestro querido productor, el señor Mario Terrés, en los más altos lugares de los podcasts de tecnología. Sobre todo en el área de México. Sabemos que también hemos rankeado alto en otros países que nos hacen el favor de escucharnos y no tenemos más que palabras de agradecimiento para todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos. Les recordamos que pueden interactuar con este podcast pues enviándonos un correo a tecnófagos@kio.tech, pero la verdad, honestamente, preferimos que lo hagan a través de nuestro grupo de Telegram. Ahí buscan en Telegram la palabra Tecnófagos, ahí estamos Bernie y yo, y ahí está un nutrido grupo de comensales cada vez más interactivos y enviando mucha información, haciendo muchas preguntas muy difíciles de contestar y que intentamos abordar en este podcast. Y pues a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Es un orgullo que estemos en esos rankings tan altos. Hemos estado en el número 1 muchísimo tiempo. Llegamos a estar en el 2, en el 3. Nunca bajamos del 3, pues. O sea, andamos en los más altos escalones de las escuchas, al menos en la plataforma de Spotify, que es quien nos entrega esas métricas. Sabemos que en otras plataformas también nos escuchan. Entonces, pues, qué orgullo, Bernie. Y pues eso nos motiva a seguir adelante con este podcast. Sí, absolutamente. La verdad que muy agradecidos con usuarios muy fieles, sobre todo ahí en el grupo de Telegram. Ya identificamos varios nombres que son muy activos. No solo hacen preguntas, también comparten contenido, hacen discusiones, se echan la mano entre unos y otros. La verdad que una buena comunidad y pues eso nos motiva a seguir aquí presentando estas noticias e investigando y viendo cómo evoluciona toda la tecnología en general. Muy bien, pues efectivamente, vamos entonces a hacer lo que tratamos de hacer aquí con todo cariño y gusto, que es hablar de tecnología, explicarla a la mejor de nuestras capacidades. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Y pues la primera nota que tenemos hoy, mi querido Bernie, es esta que el señor Roger Flores bautizó como El pasado nos persigue, o de cómo Apple nos recuerda nuestros pecados. Muy delicado, bien interesante esto. He estado leyendo esto porque ha causado mucho revuelo, sobre todo en los foros. Porque hubo un bug. A ver, el contexto es ese. Hubo un bug en la actualización del nuevo iOS, del nuevo sistema operativo de Apple, el 17.5.1. Bueno, mejor dicho, perdón. En la versión anterior había un bug
que hizo que reaparecieran las fotos que habías eliminado en tu iPhone. Esto fue solamente en algunos casos, pero sí ocurrió que fotos que habías borrado, imágenes personales explícitas, pues puede ser el caso, resurgieron inesperadamente, ¿no? Ahí reaparecían en el rollo de fotografía, como le llaman. Y bueno, pues esto lo identificaron varios usuarios ahí en los foros de Reddit, en otras plataformas, pues empezaron a decir, oye, ¿qué onda? Pues esta foto yo ya la había borrado, ya le había dicho a Apple que la borrara de todos mis dispositivos, de mi nube, de mi iCloud, y ahora reinstalo, o sea, hago un update al sistema operativo y ¡pum! Reaparece una foto que yo ya había pedido que me borraran. Entonces, eso, bueno, a ver, al parecer fue un problema menor, digamos, o sea, es un tema de metadatos corruptos, ya se corrigió ahora con esta versión que les digo, 17.5.1, pero digamos que pone sobre la palestra, mi querido Bernie, un tema bien interesante, que es pues que las cosas nunca realmente desaparecen de internet, ¿no? O sea, puedes borrarla de tu dispositivo, puedes decirle a Apple que lo borre de la nube, sí, lo que me digas. Es bien difícil pensar, aun cuando se reescriba sobre esa información, porque se utiliza esa memoria para otra cosa, es bien difícil pensar que algo desaparezca para siempre de la red, ¿no? Siempre hay que ser bien cuidadosos con lo que se hace y lo que se toma y las fotos y cualquier tipo de información, porque realmente, insisto, pues las cosas nunca realmente se van de internet, ¿no? Esto nos lo recuerda. Y absolutamente, ese es el precio de estar hiperconectados y tener una alta digitalización. Pues la información se puede copiar muy fácilmente a muy bajo costo y siempre hay un riesgo, ¿no? Hay que recordar que una foto que tomaste que a lo mejor tú crees que solo está en tu dispositivo, pues luego se nos olvida que a lo mejor pagamos por ahí un servicio en la nube o tenemos una aplicación que replica con nuestra computadora de escritorio o algún tema por el estilo que en ese momento no somos conscientes, y una vez que ese archivo toca el internet, pues está sujeto a que pase un robot o algún servicio lo utilice para alguna otra cuestión, etcétera, ¿no? Y fíjate que justo a mí me gustaría explicarlo un poquito. Este particular es de Apple, es de fotografías, de lo que se trata la nota que nos acabas de describir, pero creo que en general aplica para cualquier información que manejemos nosotros en cualquier dispositivo, ¿no? Resulta, justo por lo que estoy diciendo, de que ahora hay muchas aplicaciones y hay muchos servicios que se interconectan y te facilitan la vida, que cuando quieres borrar algo, pues tienes que asegurarte de irlo a borrar a muchos lugares, ¿no? Para empezar, hay un tema intrínseco técnico de cómo se guarda la información en una computadora, y voy a empezar por lo más básico, ¿no? El famosísimo disco duro, donde se guarda cualquier tipo de información, que cada vez es menos disco y menos duro, porque ahora los almacenamientos son como memorias, claro, ya son chips. Está en la nube, exactamente, justo. Muchos hay dispositivos que ya ni disco duro tienen propiamente hablando, ¿no? Exactamente, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Por un tema de eficientar la escritura y la lectura, difícilmente la información se guarda de manera continua en un lugar en específico. Es muy común que los archivos están fragmentados en el disco. Cuando el disco era circular, pues había muchos tecnicismos de que la información que estaba en la orilla, en la parte más externa del disco, pues el disco giraba a más velocidad, podía leer más datos en comparación de la parte interna del disco, ¿no? Donde en la misma vuelta, acuérdense que los discos se medían por revoluciones por minuto, pues digamos, el espacio que recorre la aguja que está leyendo el material magnético, pues levanta menos información, ¿no? Entonces, había muchas cuestiones que hacían que los archivos se partieran en pedacitos. Entonces, lo más fácil cuando se borra un archivo es que el sistema operativo, generalmente es quien lo controla, tiene una tabla, es como un índice, como el índice de un libro, y si tú dices, oye, quiero borrar este archivo, lo que sucedía es que se borraba del índice, pero no se iba y se sobreescribía en el disco duro la información para que desapareciera, ¿no? De hecho, por eso hay utilerías por ahí o servicios que cuando borras algo accidentalmente, pues hay una oportunidad, no siempre es tan efectiva, pero alguien podría ir a leer el disco a bajo nivel, a tratar de armar entre los bits y los bytes que están guardados en el disco, a ver si puedes recuperar algo, ¿no? Ese es un elemento importante de tomarlo en cuenta, ¿no? El otro es que pues todo mundo hoy en día guarda en Google Drive, OneDrive de Microsoft,
o tienes un Dropbox o lo que se te ocurra, ¿no? Y estos servicios, al decir están en la nube, pues están en un centro de datos, tienen cientos o miles de servidores, con un montón de almacenamiento por dentro, y también por una cuestión de redundancia y de darle mayor certeza a tus datos que no se pierdan, pues lo empiezan a replicar en múltiples lugares, ¿no? El ejemplo más sencillo, pues es lo que sucede con la papelera de reciclado que tú tienes en tu computadora o en los dispositivos móviles, ¿no? Prácticamente, ya sea Android o cualquier versión de iOS, de iPhone, de Apple, cuando tú borras una foto, por default se va a la papelera de reciclaje. Si te arrepientes, pues sigue estando en tu teléfono y la puedes recuperar, ¿no? Me parece que el estándar es como 30 días, el tiempo que se va eliminando, ¿no? Cuando te vas a la nube, estos sistemas que tienen esta alta redundancia, pues sucede algo similar. Y para concluir, yo quisiera enfatizar que, por ejemplo, los servicios como redes sociales, es muy importante que los usuarios lean los términos y condiciones, porque ahí claramente ¿Esos que nunca leen? Esos que nunca nadie lee. Mira, por ejemplo, yo una vez por curiosidad leí el Snapchat, ¿no? Sí. Me acuerdo que el principal característica que tenía cuando apareció esta plataforma es que tú subías un video o una foto, yo te la mandaba a ti, y tú al momento que la veías, no sé, en 30 segundos desaparecía, ¿no? Y entonces yo podía mandarte cualquier cosa y decir, no, pues cuando Ricardo labra, al minuto desapareció. Pues no, ¿qué crees? Que dice el términos y condiciones de Snapchat, oye, ya no la va a ver Ricardo en su teléfono. Eso es una cosa. pero sí está en los servidores. Así es. Entonces nosotros tenemos entre 24 horas y 30 días para eliminarla de manera definitiva, ¿no? Y eso pues ya pone las cosas en otra perspectiva. En otra perspectiva. Perdón, acabo de leer, indagando sobre este tema, leí una nota terrible sobre una familia en Estados Unidos que está demandando a Vine. ¿Te acuerdas de Vine? Porque hace varios años, este es un caso de hace varios años, un niño lamentablemente cometió suicidio por un caso de sextorsión que le hicieron a través de Vine. Y justo mencionan en la demanda la incapacidad de Vine de borrar las fotos. Este niño, de parte de este engaño horroroso que le hizo este criminal que lo llevó al suicidio, parte del engaño era que el niño creía que las fotos que él estaba enviando estaban siendo borradas. Y Vine le hacía creer, o al menos así se está interpretando la demanda, de que él lo entendía así, esas fotos desaparecían. Y efectivamente, como lo dices, no desaparecían, y este tipo, el criminal, tuvo tiempo suficiente de tomar esas fotos, bacopearlas, y bueno, pues ya, él ya tenía las fotos para siempre, y este niño creía que solamente las había podido ver abrir y que estas desaparecían, ¿no? Absolutamente. Mira, la recomendación más general y que todo el mundo deberíamos de hacer mucha conciencia es lo que empezaste tú diciendo, ¿no? Estamos hiperconectados. Esta información, eliminarla por completo, pues es muy complejo. Y la recomendación sería, oye, si tienes información sensible, por ejemplo, tú mencionaste desnudos, ¿no? Violencia, o algo que puede comprometer a una empresa, a una persona, pues de entrada no es una buena idea que lo subas a una de estas plataformas, ¿no? Porque aunque te garanticen, como lo que acabas de mencionar de este niño muy lamentable, te garanticen que se borra automáticamente, que ya no está, pues tú cómo sabes si la persona del otro lado le tomó una foto, ¿no? Con otro celular, y luego va y publica eso del otro lado, y ya te metió en un problema, ¿no? Y para terminar, fíjate que durante el fin de semana, obviamente se le cuestionó muchísimo a Apple, que es una compañía que suele no dar muchos detalles cuando pasan ese tipo de cosas, y estuvo muy simpático porque publicó que en el parche donde venía esta nueva versión que corregía este problema, donde decía que sí, que efectivamente a algunos usuarios, no a todos, eso es cierto, a algunos usuarios les reaparecieron algunas fotos porque hubo una corrupción en una base de datos, ¿no? Entonces mucha gente dijo, oye, eso es muy ambiguo, ¿no? A ver, explícame cómo que se corrompió la base de datos. No, pues mira, lo que pasa es que hay una base de datos local en el teléfono, en la aplicación de las fotos, y a lo mejor algún registro se dañó y entonces se borró del servidor, pero no del teléfono.
Y entonces dijeron, oye, pero entonces yo las hubiera visto. No, bueno, es que no estaban en la aplicación, estaban en el file system del teléfono. Y luego empezaron a preguntar, oye, pero ¿cómo están las fotos en el file system y no en la base de datos de la aplicación? Y bueno, ya se armó creo que ya se enredaron más de lo que trataron de explicar, pero a final de cuentas, creo que es muy complejo. Esa es tal vez la palabra, ¿no? Hoy en día, pues de entrada tomamos tantas fotos, hay tantos features que tienen los teléfonos, los dispositivos, que me permiten que si la borré, que si la subí a no sé dónde, que si la puedo recuperar. Por ejemplo, yo tengo Dropbox y si pagas adicional, archivos que yo borre de la nube de Dropbox, hay términos y condiciones que hay que leer, pero me los pueden recuperar, no sé hasta cuánto tiempo, ¿no? O cuántas veces, pero eso te habla de que internamente la compañía pues tiene varias copias de la información para poder ofrecer este tipo de servicios. Eso, es que sí, perdón, me quedo mucho con eso que estás explicando, porque yo recuerdo, al menos hasta hace poco tiempo, por ejemplo, AWS te ofrece servicios justamente para evitar que se pierda la información. O sea, la gente que tiene que entender que hay las empresas, empresas de centros de datos hacen grandes esfuerzos por mantener esa información. El propio Kio hasta hace algunos años incluso ofrecía los servicios de backup en cinta física, ya cuando eventualmente era información que ya no querías, pero de todas formas en algún lugar del mundo querías que siguiera existiendo. O sea, en el caso de AWS que menciono, recuerdo que lo iban equiparando con temas de frialdad. Se me hacía chistoso porque decían, bueno, ¿quieres que esta información la tengamos en el glaciar? No recuerdo si era exactamente el nombre, pero... sí, así se llama, Glacier, es el servicio. Literalmente decían, bueno, es algo que se va a tardar mucho el sistema en recuperarlo porque va a estar ahí en lo más recóndito del mundo, pero ahí va a estar tu información. Si nunca la vas a usar, pues nunca la uses, pero si un día la necesitas, pues digo, ten en cuenta que se va a tardar en encontrarla el robot, pero ahí va a estar. ¿Sí? Literalmente ahí sumergida, pero no va a desaparecer, que ese es justo el punto al que estamos llegando. Sí, es que es paradójico, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando de los datos de una empresa, pues tal vez el caso de uso es no quiero que se pierdan nunca, ¿no? Pero un adolescente que estuvo en una fiesta y sucedieron cosas que no debieron haber sucedido, es todo lo contrario, ¿no? Quiere que esos archivos desaparezcan de todos lados. Y cuando tratas de hacer convivir esos dos conceptos, ahí empiezan las complicaciones, ¿no? Muy interesante este tema. Pues, ¿qué opinan de esto? ¿Qué fotos quisieran que desaparecieran de la realidad del Internet? Cuéntenos sus opiniones y todo lo que opinen al respecto. Esto es obviamente algo a lo que vamos a seguir platicando en subsecuentes entregas. Mientras tanto, mi querido Bernie, vamos con lo que sigue. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Lo que sigue es también tiene que ver con temas de privacidad y con temas de regulación muy importante. Es la primera ley de inteligencia artificial que nos viene de Europa. La Unión Europea, Bernie, aprobó ya la primera ley mundial para regular la inteligencia artificial. Muy interesante esto. Siempre que leo este tipo de notas, me imagino y recuerdo lo que tú dices de tratar de tener una ola con las manos. Pero bueno, interesante que sí estén surgiendo estas iniciativas de legislación. Bueno, no iniciativas, ya es una normativa que abarca un desarrollo, producción y uso de sistemas de inteligencia artificial. Las autoridades de la Unión Europea afirman que la ley puede convertirse en un estándar global para la regulación de la tecnología de inteligencia artificial. Aquí un poco están pensando que ocurra el mismo fenómeno que pasó con las leyes de protecciones de datos, ¿no? Que también el modelo europeo se volvió un estándar internacional. La ley tiene como objetivo promover sistemas de inteligencia artificial seguros y confiables, así como garantizar el respeto de los derechos fundamentales y estimular la inversión y la innovación en inteligencia artificial. Se clasificó el tipo de riesgo. Esto significa riesgo limitado, alto riesgo, productos biométricos, o sea, cosas que son realmente de muy alto riesgo. Y se llegó incluso al riesgo inaceptable, como programas para manipulación cognitivo-conductual y puntuación social a la Black Mirror, totalmente prohibidos. Está muy interesante entonces que se prohíba con esta ley el uso de inteligencia artificial para vigilancia policial predictiva basada en perfiles, prohibición de clasificar personas por datos biométricos en categorías como raza, orientación sexual o religión, o sea que se utilice para discriminar. Y bueno, pues las grandes compañías podrían enfrentar multas de hasta el 7% de su facturación global. Y en el caso de startups y pymes, pues las multas serán proporcionales al tamaño del negocio.
Entonces, bueno, ya se creó una oficina dentro de la Comisión, Europea. Y en China, por el otro lado, se estableció el marco legislativo para inteligencia artificial generativa desde agosto. No hay una normativa extensa, China siendo China, o sea, más bien ahí todo lo están controlando de forma muy, muy centralizada. En México existen 31 iniciativas ante el Senado y solo 2 propuestas de reformas constitucionales. Y mientras tanto en Estados Unidos las propuestas se encuentran en discusión y los avances quedaron en manos de grandes empresas. Entonces, bueno, en Europa se da ya por fin este primer gran paso. ¿Qué opinión te merece esta ley para controlar y regular la inteligencia artificial de la Comunidad Europea, Bernie? Mira, creo que ya lo había comentado en un episodio hace ya muchos meses cuando estaba todo este boom de la inteligencia artificial. La Unión Europea pues es el bloque económico de países que se ha caracterizado ya desde hace varias décadas por ir a la vanguardia en este tipo de regulaciones, ¿no? Tratar de ponerle límites a las empresas, de proteger a los ciudadanos, de darles mayores derechos, un poco más de equidad, etcétera, ¿no? Creo que eso está muy bien. Todo lo que acabas de mencionar, estas 4 categorías, digamos lo que es inaceptable, lo que se tiene que tener mucho cuidado y las cosas que se pueden manejar cotidianamente, en principio está bien. Le están poniendo multas, me parece que hasta el 7% de las ventas. Esa es una multa muy, muy alta incluso para las grandes tecnológicas. Si alguna empresa viola este reglamento, esta ley, lo van a sancionar económicamente. Y yo te diría que la única cosa que me deja un poco inquieto, me preocupa en el bloque europeo, es que se les pase un poco la mano. Y entonces en Europa no se puedan hacer algunas cosas, ¿no? O las empresas sean demasiado cuidadosas con los servicios que están tratando de ofrecer y entonces le quiten características o sea el último mercado al que piense entrar una tecnológica porque la pueden sancionar, ¿no? Y eso, por el otro lado, en los territorios donde sí lo pueda hacer, pues le puede dar mayor competitividad a las otras economías, ¿no? Pero pues es algo que apenas está comenzando y esto es una carrera larga. Tendremos que ver cómo se desempeña, ¿no? Déjame comentar algo muy brevemente porque estuvo divertido. Fíjate que el fin de semana que estaba leyendo esta nota, me metí a la versión web de ChatGPT. Ya saben que yo pago los $20 y me salió un letrerito que decía que ya podía descargar esta versión de escritorio que anunciaron hace 3 semanas la gente de OpenAI, ¿no? Entonces, sí, la 4O. La descargué y raudo y veloz. Lo primero que fui a probar fue la voz, ¿no? Y para mi mala suerte, pues todavía no está liberada esa interfaz de voz que vimos en los demos, ¿no? Sigue siendo querías ver si sí se parecía a la voz de Scarlett Johansson. No, esta ya no puedo verla porque ya la habían quitado desde la semana pasada. Ya se llamaba Sky. Sky era el nombre de la voz. Esa ya la quitaron, pero ilusamente pensé que iba a estar ahí lo de la voz, pero no, la interfaz de voz sigue estando como si alguien la probó hace algunos meses, es exactamente la misma, ¿no? Pero déjame algo que noté en esta versión de escritorio, ¿no? Lo primero es que ahora cuando le picas para subir archivos, ahora te permite vincularte con tu cuenta de Drive, de Gmail, en el caso de Google. Eso no lo he visto. Sí, ajá. O con el de OneDrive de Microsoft. Me parece que ofrece esos 2. Claro, Microsoft OneDrive y Google Drive. Ajá. O cargar desde la computadora. Yo vinculé mi cuenta de G Drive, entonces ya cualquier archivo que tenga en Google lo puedo utilizar y puedo subir varios, ¿no? Me pareció bastante interesante, ¿no? Y fíjate que agarré justo la ley esta que publicaron, la ley europea del reglamento de la inteligencia artificial, y me encontré por ahí una propuesta del Senado aquí en México. No es una ley, pero se llama ANIA. Ahorita te digo exactamente qué es lo que significa, pero lo que hice fue subir los 2 archivos y pedirle que me hiciera una comparación entre ambos archivos, pero se lo pedí con voz, ¿no? Y entonces es súper interesante la experiencia porque para empezar, explicarle de, oye, mira, aquí tengo un archivo un reglamento de la Unión Europea que habla de bla, 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 y acá tengo una iniciativa mexicana que habla de no sé cuántos, y lo que quiero hacer es que los compares y que me lo compares en términos de X, Y, Z, ¿no? Es un rollo bastante grande, ¿no? Entonces, a lo mejor es un párrafo un poquito largo. Escribirlo sí está de flojera, ¿no? Y decirlo, pues es bien fácil, es bien natural, ¿no?
Y aunque te digo, no es la última versión, es la que se tarda 2-3 segundos en contestarte, esta voz se arranca y te empieza a explicar. Y al menos en mi caso, a mí me funciona. Mientras me lo va explicando, yo voy tomando notas, ¿no? De las notas que voy a comentar aquí en el podcast. Y dije, wow, esto está padre, ¿no? Digo, quien me vea va a pensar que estoy loco porque estoy hablando con la computadora, pero pues es como si tuviera a un cuate ahí que le estoy preguntando algo y me lo está explicando, y mientras me lo explica yo tomo notas, ¿no? Entonces me pareció interesante compartirlo, ¿no? Y mira, fíjate, se llama esto de la ANIA, significa Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Wow, le pusieron un super nombre, ¿no? Y algunas de las cosas que dice aquí, pues bueno, la iniciativa mexicana pues es algo muy, muy suave. Lo que está promoviendo pues es la equidad, la educación, la cooperación internacional, que haya inclusión en todos los aspectos, que sea transparente en las cosas, pero por supuesto no habla de multas, ni de prohibiciones, ni de cosas riesgosas, que justo la otra ley, en contraparte, pues es todo lo que tú dijiste, ¿no? Y te lo va comparando rubro por rubro, y la verdad que estuvo bastante simpático hacer ese experimento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, y bueno, yo nada más para cerrar esta nota, yo quisiera decir, leí una reflexión que vino de no propiamente de Sam Altman, pero de la gente de OpenAI. Estaba leyendo una entrevista en donde decían que los grandes expertos, y por ahí citaban también a nuestro querido Ray Kurzweil, la conclusión que tenemos hoy es que ante el pánico que puede estar desatando la revolución de la inteligencia artificial, sobre todo en el tema de desplazamiento humano, que es una de las cosas que también toca esta ley, de la que es una de las grandes preocupaciones humanas, digamos, dicen algo que me hizo mucho sentido y me gusta la reflexión. Dicen que el temor y la realidad y el riesgo y lo que va a ocurrir antes no es que una inteligencia artificial te quite tu empleo. Dicen, tu empleo te lo va a quitar alguien que sepa utilizar inteligencia artificial para hacer tu trabajo desde otra esfera, ¿no? Y pensando sobre ello, me pareció bien interesante. O sea, claro, el que alguien pueda utilizar un AI y promptearlo de una forma inteligente y empezar a utilizar como para optimizar costos y tiempos y gente y tal, eso sí que puede ser un riesgo, mucho más a que llegue alguien diga y te diga, ya te reemplazó una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo interesante de esa reflexión, me parece, y me encantaría que la gente que nos escucha nos dijera qué opina, es que pues la respuesta es muy obvia. O sea, hay que aprender a utilizar inteligencia artificial de una forma muy, muy puntual y eficaz, para incrementar nuestro valor y nuestro trabajo, pues justo para evitar ese riesgo, ¿no? Y absolutamente, lo hemos comentado tú y yo aquí un sinnúmero de veces. Lo que tenemos que hacer las personas es prepararnos, abrazar esta tecnología y explotarla, ¿no? Sacarle el máximo provecho posible. De acuerdo, pues bueno, pues lo dejamos con eso y vamos entonces a otra cosa. Siempre queda un espacio para el postre. Un tema también complejo, interesante, viene por ahora por el tema de el consumo de agua de los centros de datos, Bernie. ¿Qué importante es esto? En concreto ahora el ejemplo viene de Microsoft, pero bueno, de nuevo, o sea, sirve más bien como botón de muestra para un problema creciente. El contexto es el siguiente: hay un aumento de emisiones y uso de agua por parte de Microsoft en su apuesta por los centros de datos de inteligencia artificial. Microsoft aumentó su uso de agua de 6.4 millones de metros cúbicos en 2022 a 7.8 millones de metros cúbicos en 2023. Las emisiones de carbono subieron también de aproximadamente 12 millones de toneladas métricas de carbono en 2020 a alrededor de 15 millones de toneladas el año pasado. Las causas, bueno, pues obviamente una mayor construcción de centros de datos, la huella de carbono indirecta proveniente de materiales de construcción y componentes de hardware como semiconductores, servidores y racks. Microsoft, recordemos que tiene el objetivo de ser carbono negativo para 2030 y está intentando tener un uso de tecnología, materiales y procesos más ecológicos, además de proyectos agresivos de reposición de agua. Sin embargo, pues recordemos, necesitamos una creciente demanda energética y de recursos para dominar la industria de la inteligencia artificial y esto es muy difícil alcanzar esos objetivos porque, bueno, pues la inteligencia artificial, además, recordemos,
requiere un enorme consumo de energía, de datos, y eso se ve reflejado en este consumo. Entonces, según CNBC, Goldman Sachs proyecta que el 60% del consumo energético de los centros de datos va a provenir del gas natural y el resto de energías renovables. Se requiere un avance energético significativo en tecnologías como la fusión, que ya hemos platicado aquí de sus posibilidades para satisfacer la demanda. Algunos expertos sugieren que la industria de la inteligencia artificial podría depender incluso de la energía nuclear, que es muchísimo más eficiente. Amazon ya hizo algo al respecto. Invirtieron en $650 millones en un centro de datos que se alimenta de una planta nuclear en Pensilvania. Es una brutalidad. Microsoft también ha demostrado interés en energía nuclear. La evidencia una reciente oferta de trabajo para construir infraestructura de energía nuclear. Entonces, pues bueno, a ver, es muy importante que la industria encuentre formas de reducir su huella de carbono y uso de agua para mitigar el impacto ambiental y social, Bernie, porque obviamente estamos hablando de una de las industrias más importantes del mundo moderno. Cada vez vamos a necesitar, lo hemos platicado, más centros de datos más cercanos, con mayor eficiencia, pero obviamente pues los centros de datos consumen energía y consumen agua y requieren refrigeración. Incluso ya hemos platicado aquí algunos inventos e experimentos que han hecho algunas marcas. La propia Microsoft hizo alguna cosa construyendo centros de datos bajo el agua, bajo el mar, pues estaba intentando aprovechar el enfriamiento natural que eso le daba. Entonces, pues estamos en una disyuntiva, ¿no? O sea, necesitamos hacer cada vez más centros de datos, pero necesitamos que sean más eficientes y que disminuyan sus consumos para ser ecológicamente sustentables, ¿no? Y fíjate que esta nota es súper interesante, me encanta porque toca un montón de aristas, ¿no? Justo hoy en la mañana, no me acuerdo dónde lo leí, creo que en un newsletter que me llegó por ahí, traían una reseña de los nuevos centros de datos que demanda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo dije, oye, pues en general deben ser pues un poco más grandes, con mayor potencia, más enfriamiento, etcétera. Pero cuando me puse a leer los detalles, es un paradigma completamente distinto, ¿no? Y déjame decir algunas cosas. Por ejemplo, ya ves que Elon Musk siempre habla de estos principios fundamentales y de por qué saber estas cuestiones básicas de las matemáticas, de la física, de la química. Pues resulta que el agua, digamos que transmite el calor, lo disipa 4 veces más que el aire, ¿no? Esa es una propiedad física del agua. Entonces, enfriar con agua pues es 4 veces más eficiente. Y me dio curiosidad y me metí a ChatGPT a preguntarle, por ejemplo, estas nuevas tarjetas Blackwell, las que presentó Nvidia, que son estos procesadores para la escala de un data center, que por cierto, no acabaríamos este podcast nunca, pero paréntesis, volvió a romper récords de ingresos y de utilidades la empresa Nvidia. Sí, bueno. Cierro el paréntesis para no desviarnos, pero yo no sabía que estos servidores se calientan a una temperatura de entre 70 y 85 grados centígrados. Para que se den una idea, nuestros amigos, la industria de los servidores normales, los que usamos en nuestras empresas, pues se llegan a calentar entre 30 y 40 grados centígrados, ¿no? Por eso hay que enfriarlos y bajarlos a 20. Pero estos que se calientan a 70, 85, no los vas a enfriar con aire, no se puede, ¿no? Le tienes que meter tuberías al centro de datos para poder enfriarlos con agua, ¿no? Ese es en el tema, digamos, del enfriamiento. Y luego en la parte energética, pues se vuelve súper interesante, ¿no? También una entrevista que le hizo en un podcast a Ray Kurzweil en marzo, Joe Rogan, ya ves que también son bastante extensas, y en una de las preguntas tocan este tema de que si las energías limpias, cuándo van a llegar y que si van a ayudar al planeta. Y la opinión de Kurzweil es que en 2029 el planeta va a ser autosuficiente solamente con energías limpias, ¿no? Mayoritariamente solares y de viento, ¿no? Y me hizo recordar que Elon Musk, hace algunos años, también había dicho que toda la demanda energética de los Estados Unidos se podría cubrir con paneles solares en una superficie de 100,000 millas cuadradas, ¿no? Son como 26,000 kilómetros cuadrados. Una superficie más o menos así, y decía que eso se podía lograr en alguna esquina del estado de Texas o de Nevada o de Utah, ¿no? Esas planicies allí en los desiertos, si lo forraban de pues millones de paneles solares,
podía ser autosuficiente solamente con energía solar, ¿no? Me llama mucho la atención porque luego ya sabes que la energía nuclear, la fusión, la fisión, pues tiene muchas complicaciones y riesgos, y siempre las energías limpias pues son mucho mejores. Me llama la atención que estos dos personajes digan que eventualmente la vamos a alcanzar, ¿no? Google, hace 2 semanas que presentó su conferencia de desarrolladores, el I/O 2024, por ahí presumía que sus centros de datos ya están en el orden de los terawatts por hora, ¿no? Le pregunté a ChatGPT y me dice que Google consume algo así, más o menos como 22, 23 terawatts por hora, todos los centros de datos de Google, pero fíjate, equivale al 5% de lo que consumen todos los centros de datos del mundo. Y luego todos los centros de datos del mundo son menos del 1% de la demanda energética del mundo actualmente, ¿no? Y es una brutalidad porque estamos hablando de terawatts, ¿no? Para que la gente se ubique con su recibo de la luz en su casa, pues hablamos de watts, ¿no? Los aparatos están en el orden de los watts. Tu recibo seguramente llega en kilowatts, pero al igual que los datos, luego faltan los megawatts, luego faltan los gigawatts y luego vienen los terawatts, ¿no? Entonces es una brutalidad lo que está demandando ya el mundo de energía, y es una muy buena señal, pues, que se vaya a cubrir idealmente con energías limpias, o si no apoyado un poco con energía nuclear, pero que definitivamente esto reduzca la huella de carbono. Y lo que comenté al principio relacionado con los centros de datos que se están construyendo en este momento exclusivamente para hacer procesamiento y entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial, pues es una categoría de centros de datos muy distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Totalmente. Bueno, y el mejor ejemplo, quizá negativo, que tenemos aquí los que vivimos en la Ciudad de México es que aumenta el consumo de la energía de una forma ligeramente inusual, como es el que la gente prende sus ventiladores porque hace mucho calor y empieza a haber apagones. O sea, sí. Así de, en ese orden está la infraestructura. Bueno, eso, perdón, es porque la red no la han crecido, ¿no? Y ya sabemos justo por qué no la ha crecido, ¿no? Las inversiones a eso me refiero. O sea, imagínate cómo está la demanda. Sí. O sea, necesitamos, o sea, no tenemos infraestructura para aguantar unos ventiladores y necesitamos infraestructura para aguantar justo un mundo que ya consume energía a esos niveles de terawatts. Entonces sí hay que echarle ganitas a ese problema, porque vaya que es importante y que lleguemos a ese punto de consumo de energías limpias, como bien dices, y bueno, pues por la enorme demanda de energía que va a tener este mundo, que está teniendo ya. Sí, es espectacular. Yo ya había visto esos, y ahora pues justo con nuestros amigos de Huawei tuve oportunidad de ver estos racks que se usan para consumo de inteligencia artificial, que son altísimos y que generan una cantidad de calor y liberan una cantidad de energía brutal, y pues obviamente, como bien nos explicas, necesitan una gran capacidad de enfriamiento. Entonces, pues sí, cada vez que usted usa ChatGPT, está usted usando una gran cantidad de energía en algún centro de datos del mundo, y pues eso hay que enfriarlo. Pero bueno, Bernie, hablando de liberación de energía, pues justo tenemos una siguiente nota bien interesante respecto a eso, pero a niveles cósmicos y galácticos, así que si no dispones de otra cosa, vamos a ella. Porque sí que se libera energía aquí en todas partes, pero aquí sí a niveles cósmicos. Va a ser visible una nova, un fenómeno de estas estrellas que se encienden, no al nivel de una supernova, pero sí el nivel anterior, y esto va a ser visto entre mayo y septiembre. Una enana blanca se va a ir a niveles termonucleares. Esto es en la constelación de la corona boreal, que parece una carita sonriente. Y bueno, normalmente es demasiado tenue para ser visible a simple vista, pero cada 80 años aproximadamente, una explosión termonuclear le hace 10,000 veces más brillante. Y lo que me encantó es entender el por qué ocurre este fenómeno, Bernie. Es espectacular. Esta enana blanca, que como sabemos es como una de las... Digamos, entiendo que es solo una de las dos formas en las que una estrella puede terminar su vida, ¿no? O sea, cuando se le acaba el combustible, si es de cierto tamaño, o sea, si son chiquitas como nuestro Sol, pues se les acaba el combustible y se extinguen hasta convertirse en una enana blanca, que simplemente brilla pero ya no emite tanta energía. Y si es colosal, es gigante, pues entonces se colapsa y se convierte en un agujero negro. Pero bueno, el punto es que estamos hablando de una enana blanca que tiene de compañera a una estrella gigante, a una de estas rojas
gigantes que le va vertiendo material nuclear que cae sobre la enana y entonces se va acumulando en la superficie hasta que llega cada cierto tiempo, estos 80 y tantos años, le da una capa de unos pocos metros de profundidad y entonces pues es material que es hidrógeno, eventualmente. Una chispa provoca una reacción de fusión nuclear descontrolada y esto causa la explosión. Entonces es extraordinario que estas dos estrellas, pues la grandota le está vertiendo material a la chiquita y de repente cada 80 años, ¡fum!, hace este fenómeno de nova que va a ser visible, insisto, muy pronto, entre mayo y septiembre. Esto en la constelación de Corona Boreal, un fenómeno fascinante. Y la verdad que ese tema es increíble, ¿no? Es del que menos sabemos tú y yo de astrofísica y de todas estas cuestiones, pero cómo nos gusta. Pero cómo nos gusta, ¿eh? Y la verdad es que luego la gente se pregunta eso, ¿no? Oye, pero es que si la inteligencia artificial llega y entonces automatizas todo, y entonces ¿qué va a hacer el ser humano? Pues te puedes salir del planeta y vas a entrar a un universo del cual sabemos muy poco y que funciona de una manera también maravillosa, ¿no? Fíjate que en TikTok hay una persona, es un mexicano, no sé si se pronuncia así su apellido, se llama Miguel Alcubierre, es matemático, astrofísico, creo que es hasta de la UNAM, tiene por ahí un par de libros. Y es muy simpático porque te explica las cosas, los fenómenos astrofísicos de una manera muy, muy digerible, muy entendible. Okay. Y el que quiero comentar es muy breve. Fíjate que él hacía alusión a que hace algunos meses sucedió un fenómeno donde por primera vez, al menos en la historia de la humanidad, pudimos observar cómo dos agujeros negros colisionaron y se convirtieron en uno solo, ¿no? Pero sí, fíjate lo que me sorprendió. Era un agujero más pequeño uno que otro, ¿no? El más pequeño tenía la masa 29 veces del tamaño de nuestro Sol. O sea, 29 veces más grande que nuestro Sol. El otro agujero más grande era 36 veces el equivalente a la masa del Sol, ¿no? Entonces, estos dos empiezan a acercar y ¡fum!, se fusionan, ¿no? Y cuando se fusionan, los astrónomos, los astrofísicos miden la masa de ese nuevo agujero y es de 62 veces la masa del Sol. Es decir, se perdieron 3 soles en esa fusión, ¿no? Que es una brutalidad de tamaño, ¿no? Y luego explica en cuánto tiempo se dio la fusión, ¿no? Y esa fusión ocurrió en una décima de segundo, o sea, en 100 milisegundos, estos dos agujeros negros colisionan y se fusionan, ¿no? Y se liberan esos 3 soles. O sea, imagínate la energía de nuestro Sol. Agarra 3 soles y toda esa energía libérala en una décima de segundo. Y para ponerlo en contexto, el Sol que está en la Vía Láctea, el que observamos en la Tierra, nos da la energía, la luz, el calor, tiene más o menos 5,000 millones de años que está brillando. No ha logrado convertir ni siquiera el 1% de su masa total en energía, es decir, le queda muchísima vida por delante. Y estos fenómenos de estos dos agujeros los observaron los astrónomos porque están a 1,300 millones de años luz, ¿no? O sea, cuando esos agujeros negros colisionaron, en la Tierra solo había bacterias, ¿no? O sea, si alguien nos hubiera venido a visitar, pues hubiera creído que aquí no había vida y que no había nada interesante, ¿no? Entonces, simplemente estas noticias que luego tú y yo comentamos de astronomía, la verdad que te das cuenta lo insignificante y lo poco que sabemos de cómo funciona el universo y la vida en otras latitudes, de otras maneras, con otros paradigmas. Seguramente todo lo que sabemos de la ciencia, el 99.9% debe estar equivocado. Y entonces, pues para las siguientes generaciones, movernos a conocer de qué se trata y qué se puede hacer y cómo alguien podría vivir la vida de otra manera, a mí me parece fascinante, ¿no? Fascinante absolutamente. Un dato aquí que viene con la información que nos ayudaron para recopilar esto. Hablando de, pues justo lo que les ocurre a las estrellas una vez que termina su vida útil y se les acaba el combustible. Hay una estrella supergigante llamada Betelgeuse o Betelgeuse, depende de usted cómo lo quiera pronunciar. Y sí, por eso se llama así la película y por eso Tim Burton le puso así a su personaje. En la constelación de Orión, es una estrella supergigante que eventualmente cuando explote va a ser tan brillante como la luna llena hoy en día, y entonces pues esa va a ser muy difícil de ignorar. La explosión de Betelgeuse puede suceder en cualquier momento, o sea, entre ahora y dentro de 100,000 años,
pero eventualmente esa estrella va a volverse una supernova. Y entonces vamos a tener muy presente toda esa energía liberándose en la forma de Betelgeuse. Así es, fascinante. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Bueno, Bernie, pues en esta ocasión, como decía yo en el intro, tenemos una sorpresa algo diferente para nuestros escuchas y la gente que nos hace favor también de vernos en la plataforma Spotify. Nuestra cafetería, nuestra sección de inteligencia artificial, pues en esta ocasión vamos a mostrarles una cafetería de verdad, una cafetería de la gente de Huawei que utiliza inteligencia artificial. Vamos a ver algunas cosas de lo que pudimos traernos de China en esta cordial invitación que nos hizo la gente de Huawei respecto a su evento Compass de Cloud. Y pues con todas estas implementaciones, en particular hablando de inteligencia artificial, si te parece. Sí, vamos a verlo. Esto que están viendo es una cafetería inteligente de Huawei que utiliza una tecnología llamada etiquetas pasivas. Las etiquetas pasivas se pueden poner en cualquier artículo, se autoenergetizan, no necesitan fuentes de energía y se le puede poner a cualquier SKU, como dirían en el retail. Y entonces, bueno, al meter una caja, por ejemplo, que traiga esas etiquetas pasivas inteligentes, no se necesita inventariar nada. Al pasar la caja por los sensores, ya nos demostraron que inmediatamente el sistema sabe qué contiene la caja, en qué medidas, toda la información que tiene que tener sobre cada uno de los productos. Entonces se imprime esa etiqueta pasiva y pues entonces ya se puede agregar a cualquier SKU que se tenga en la empresa. Muy bien, pues eso fue lo que trajimos desde China. Pues bueno, Bernie, se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias, como siempre, ya estoy hablando. Como el chino aquí. Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición, a Roger Flores en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y muchísimas gracias a ti, mi querido Bernie. Y pues por supuesto muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos y de seguir la conversación en nuestro grupo de Telegram. Al contrario, ya saben que a mí me divierte muchísimo estar charlando contigo sobre todos estos temas y espero sea igual para toda la gente que nos escucha y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta pronto.